Hace unos meses, una escena impactante sacudió al mundo entero. Ante miles de sus ciudadanos, Kim Jong-un, el líder indiscutido de Corea del Norte, derramó lágrimas. Esta imagen, inédita y conmovedora, cautivó la atención de millones de personas. ¿Cómo es posible que un líder autoritario, símbolo de una fuerza implacable, muestre tal fragilidad frente a su propio pueblo? ¿Qué secreto se oculta detrás de esas lágrimas? Para entender lo que realmente sucedió, debemos sumergirnos en las entrañas de Corea del Norte, un país consumido por tensiones internas, una economía destruida y una población cada vez más desilusionada. Kim Jong-un, a pesar de su apariencia invencible, enfrenta un dilema que amenaza su poder, su régimen e incluso el futuro de toda la nación. La pesadilla económica. Un país en ruinas. Desde el fin de la Unión Soviética, Corea del Norte vive en una situación desastrosa. Antes de 1991, la URSS representaba un aliado estratégico crucial, ofreciendo a Pyongyang recursos económicos y políticos esenciales. Pero la caída del bloque soviético asestó un golpe fatal a la economía del país. A esto se suman las sanciones internacionales, principalmente debido a sus ambiciones nucleares. Y el resultado es un país asfixiado por dificultades insuperables. Hoy en día, el PIB per cápita de Corea del Norte es apenas de $1,200 al año. Sí, al año. Para compararlo, esto equivale a unos $100 por mes, uno de los más bajos del mundo. Por lo tanto, la mayoría de la población vive en una pobreza extrema, con condiciones de vida que se deterioran día tras día. La hambruna, que afecta a una gran parte de la población, es parte del día a día. Las cifras son abrumadoras. Más del 50% de la población sufre de desnutrición crónica. En muchas regiones, los hospitales carecen de todo, desde medicamentos básicos hasta los equipos necesarios para tratar las enfermedades más simples. Una situación dramática que se repite en todo el país, donde el agua potable es un bien raro, y donde incluso las necesidades más elementales están fuera del alcance de la mayoría de los ciudadanos. Una sed de poder, la locura nuclear de Kim Jong-un. Sin embargo, en medio de este caos, Kim Jong-un sigue invirtiendo miles de millones de dólares en su programa nuclear. ¿Por qué? Porque para él, estas armas representan su única oportunidad de supervivencia. El dictador norcoreano teme una invasión de sus vecinos, en particular Estados Unidos y Corea del Sur, y está convencido de que sus bombas atómicas son la única garantía para mantenerse en el poder. Pero esta obsesión tiene un precio. A pesar de los esfuerzos por reforzar su arsenal militar, la economía se desploma, las desigualdades aumentan y el pueblo se subleva silenciosamente. Lo que parecía ser una medida de defensa se convierte en una trampa. Mientras Kim Jong-un gasta fortunas para proteger su régimen, su pueblo se desmorona bajo el peso de la miseria. La deserción. Un pueblo que huye de su propio país. La situación se vuelve aún más crítica. Cada año, más y más norcoreanos intentan huir de su país, a pesar de las fronteras ultraseguras y vigiladas. Este año, el número de desertores en Corea del Sur ha triplicado el de años anteriores, según fuentes gubernamentales surcoreanas. Una señal de alarma para Kim Jong-un, que poco a poco está perdiendo el control sobre sus ciudadanos. Pero hay otro problema igualmente alarmante: la tasa de natalidad. Corea del Norte, uno de los países más pobres del planeta, enfrenta una realidad paradójica. Su tasa de fertilidad está cayendo en picada, con 1.7 hijos por mujer. Esta cifra está muy por debajo del umbral de reemplazo de 2.1, necesario para mantener estable la población. Un envejecimiento demográfico rápido que condena al país a corto plazo. El gobierno responde: medidas drásticas. Frente a esta situación desastrosa, el gobierno norcoreano ha implementado medidas extremas. Los abortos están ahora prohibidos y quienes sean atrapados practicándolos se enfrentan a penas de prisión de hasta 10 años. Al mismo tiempo, Kim Jong-un ha lanzado incentivos para animar a las familias a tener más hijos, como asignaciones o viviendas prioritarias para aquellos que tengan 3 hijos o más. Pero todo esto resulta insuficiente frente a una realidad mucho más dura.
Las familias se ven obligadas a trabajar incansablemente para sobrevivir, y muchas mujeres ahora reemplazan a sus maridos en trabajos no remunerados por el gobierno. En estas condiciones, tener un hijo se convierte en una carga insoportable. El cambio cultural que esto genera es enorme. Cada vez más jóvenes retrasan el matrimonio o lo rechazan por completo, asqueadas por la situación en la que viven. Las mujeres que antes se veían como madres, ahora enfrentan una realidad que les impide imaginar el futuro de otra manera que no sea como una lucha diaria por sobrevivir. El contrabando, la infiltración del Occidente. El contrabando ha aparecido y está tomando cada vez más fuerza. Las memorias USB y los DVDs que contienen películas, series y música surcoreanas circulan cada vez más entre la población. Estos medios exponen a los norcoreanos a una realidad exterior completamente diferente, que va en contra de la propaganda del régimen. Para Kim Jong-un, esto representa una enorme amenaza. Ha intensificado las represiones para evitar este comercio clandestino, castigando severamente a quienes sean sorprendidos en posesión de estos contenidos. Pero el efecto ha sido el contrario. En lugar de callarse, la gente cada vez habla más sobre ello, y el descontento crece. Rusia, una alianza arriesgada. Para intentar salvar su régimen, Kim Jong-un ha tomado un riesgo colosal. Ha enviado soldados norcoreanos a Rusia para apoyar a Vladimir Putin en la guerra en Ucrania. A cambio, esperaba recibir ayuda militar, combustible y apoyo político. Pero esta decisión podría volverse en su contra. ¿Por qué? Porque estos soldados tuvieron acceso sin precedentes a Internet y consumieron masivamente contenidos occidentales, incluida pornografía. Imagina el shock para estos soldados cuando regresen a su país y cuenten a sus familiares todo lo que han visto desde el exterior. Esto podría provocar un cataclismo dentro del régimen. Además, Rusia ya no oculta su intención de usar a los norcoreanos como simple carne de cañón en esta guerra, enviándolos información y prometiéndoles recompensas que probablemente nunca recibirán. El futuro de Corea del Norte. ¿Hacia un colapso inminente? Entonces, la pregunta que arde en todas las bocas, ¿está Corea del Norte realmente al borde del colapso? Según muchos expertos, el país vive una crisis sin precedentes. Las sanciones, la hambruna, las deserciones masivas y las disensiones internas no dejan de aumentar. Lo más preocupante es que el aislamiento del país se intensifica. Kim Jong-un sigue esperando el apoyo de Rusia, pero ¿por cuánto tiempo más? ¿Y la hija de Kim, que ha sido designada para sucederlo, será capaz de mantener a flote este régimen autoritario y represivo? Los próximos años serán decisivos para Corea del Norte. Una cosa es segura, la situación actual no puede durar. El régimen es frágil y el futuro de Kim Jong-un y de su país es más incierto que nunca.